tal? Soy Mari Carmen Alba y hoy quiero compartirte un poco la historia de Irma. Irma no es una persona, Irma es una institución que se llama así porque el nombre de Irma, han de saber que viene de, pues ahora sí que de una época pues muy remota, del, deriva del germánico, una lengua fuerte, y justo es lo que significa el nombre de Irma, mujer fuerte. Por qué llamarle a una institución mujer fuerte? Pues porque justo a lo que se dedica Irma es atender a mujeres que pueden identificar una herida muy peculiar, una herida única, una herida que yo creo que cualquier mujer no le imaginamos. Seguramente has escuchado la expresión de que la muerte de un hijo no tiene nombre. ¿Por qué podemos decir eso? Porque cuando nos referimos a una persona que pierde a un padre, se le llama huérfano. A una persona que pierde un esposo, se le llama viuda. A él se le llama viudo. Pero a una persona que pierde un hijo, pues yo creo que nadie se ha atrevido a denominarlo de algún modo, porque es algo muy fuerte. Entonces, llamarle a una institución Irma, que significa mujer fuerte, es precisamente porque esta institución está ligada a un dolor único, un dolor indescriptible, un dolor que experimenta cualquier mujer, cualquier hombre que su hijo no llegó a dar a luz, no llegó a nacer. Hace 20 años yo no me imaginé que estaría hablando aquí contigo, que me estás escuchando, porque jamás pensé que fuera yo a emprender esta tarea. Les voy a platicar un poquito. Cuando yo estaba estudiando la carrera de pedagogía, pues nos decían que teníamos que hacer una tesis, ¿no? Una tesis, pero que tenía que tener dos características muy importantes. Tenía que tener un fundamento teórico, ¿no? Así toda una investigación documental y una derivación práctica. Esto es, pues ya, tu aportación, ¿no? Mi aportación como estudiante, pues realmente, pues no te imaginas mucho, no es que seas muy creativo, pues te falta mucha experiencia, pero fíjense que sí tenía un sueño. Yo colaboraba pues alrededor de los 18, 19 años, justo empezando la carrera de pedagogía, colaboraba en una institución que ayudaban, tenían muy poco tiempo de haber empezado, ayudaban a mujeres embarazadas que tenían un embarazo en dificultad. Yo siempre lo quise llamar como embarazo en crisis de seguir adelante, en crisis de llegar al momento de dar a luz, porque sus circunstancias eran especialmente difíciles. Y la tarea de esa institución justo era de brindarles alternativas de solución, que vieran que había un camino distinto, que no estaban solas, que podían enfrentar esa maternidad, aun cuando estuvieran eh, adolescentes o que el papá de su bebé no estuviera con ellas o que sus papás no las apoyaran. Entonces, estando en esas circunstancias, me empezó a inquietar el qué pasa con las personas después del aborto. ¿Y por qué me inquietaba? Pues porque resulta que estando ahí colaborando, tratando de orientar, y aparte imagínense la edad, qué barbaridad, una irresponsabilidad bárbara, a los 18, 19 años, pues no sabes mucho, ¿no? Ahora no es que sepa mucho más, pero en esa época, bueno, pues peor tantito, ¿no? Me empezó a preocupar y me llamaba mucho la atención que a este lugar llegaban mujeres que no solamente estaban embarazadas por primera vez y que estaban considerando el aborto, sino ya tenían una situación de uno, dos, tres abortos en sus vidas. Y la verdad, qué barbaridad, ¿qué va a pasar? O sea, yo no puedo atender igual a esta persona que atiendo a una chica de 17 años que quizá por primera vez se encuentra frente a un embarazo en dificultad, con muchas dudas, con miedos. Me quedaba claro que no la podía atender igual
porque no le podía yo mostrar las imágenes en las que nos apoyábamos, por ejemplo, para mostrarles qué es un aborto, mostrarles cómo es el desarrollo intrauterino. Entonces yo decía, híjole, me quedaba claro que las imágenes tienen un poder muy fuerte. No sé si les ha pasado cuando van a ver una película, por ejemplo, de terror, ¿no? En ocasiones tú te puedes sentir muy, muy fuerte, muy valiente, que nada de eso te impacta. Y cuando llegas a tu casa, lo primero que haces es ¡ih! Te asomas abajo de la cama a ver si no sale la mano peluda para jalarte, ¿no? Un ejemplo así de burdo me sirvió como para darme cuenta del poder de la imagen, ¿no? Muchas veces la imagen se te queda tatuada de alguna manera en tu cabeza, en tu subconsciente, y sale a la luz en el momento que menos te lo esperes. Entonces, esa claridad sí tenía, que yo no les podía dar una imagen que las lastimara y que de alguna manera no fuera a motivarlas a dar el paso y aceptar este nuevo embarazo, ¿no? Ahí empezó todo. Ahí empezó la inquietud de, ¿existirá un lugar a donde una persona con una herida de aborto pudiera acudir? ¿Existirá ese lugar, existirá ese espacio en donde la persona pueda expresar lo que vivió sin miedo a ser juzgada, con, con esa esperanza de ser comprendida, de que alguien le escuche con empatía y que pueda algún día volver a dormir, que pueda algún día experimentar paz? Así empezó todo. Así empezó la idea de Irma a gestarse en mi corazón, en mi sueño, en decir, ay, ojalá haya un lugar donde pueda ir esta chica que me está contando que está aterrada de volver a enfrentar una maternidad en soledad y estaba aterrada incluso de recurrir nuevamente al aborto porque se dio cuenta que fue terrible, que en realidad de aquella ocasión al día de hoy no había vuelto a dormir, tenía pesadillas, tenía mucho miedo a convivir con niños, por ejemplo, de la edad que tendría su hijo, ¿no? Y así me lo decía. Esa primera chica que atendí, pues imagínense, hace casi 30 años, me decía, es que yo no puedo voltear a ver una mujer embarazada sin recordar qué edad tendría mi hijo hoy, ¿no? Entonces, con eso en el corazón, con eso en la mente, con esos, ay, con ese dolor que te empiezan a compartir cuando una persona se siente escuchada, dices, qué barbaridad, ¿y ahora qué hago con esto, no? Ahí fue cuando se empezó a unir, pues, una inquietud, por un lado, de investigar, de conocer qué pasa después del aborto, con un, ¿y yo qué voy a hacer? O sea, yo estoy terminando una carrera que, pues sí, me da herramientas para conocer al ser humano y cómo educar, pero no para tratar situaciones tan fuertes en la vida, tan demandantes de una respuesta, de una ayuda, ¿no? Y de alguna manera, pues se me hizo muy inofensivo, muy realizable el poner las ideas en un papel, ¿no? No hay nada más inofensivo, ¿no? Pues investigar, consultar libros, preguntarle a gente. Tuve oportunidad en esa época de viajar a Nueva York a conocer, pues, qué era el Proyecto Raquel, porque ahí justo en donde yo estaba me habían hablado del Proyecto Raquel, que había sido una institución que inició por ahí de los años 70, casi llegando a los 80, poco después de que se había despenalizado el aborto en los Estados Unidos. El aborto más bien se legalizó por ahí de los 1973 en Estados Unidos. Y al mismo tiempo que se legalizó, empezaron a surgir iniciativas de ayuda a mujeres embarazadas. Y al mismo tiempo empezó a surgir esta iniciativa de ayuda a quien ya había pasado por una situación de aborto. Entonces, instituciones de ayuda a mujeres con embarazos en crisis e instituciones de ayuda a mujeres que ya han vivido una situación de aborto nacieron como al mismo tiempo, ¿no? Una tras de otra. Y estas ideas pues surgieron en Estados Unidos, de hecho siguen vigentes al día de hoy, se han ido transformando con el tiempo, pero me sirvió de inspiración, o sea, me sirvió el conocer
que ya alguien había inventado algo, que ya alguien conocía un camino, que había un camino, que había alternativas para quien ya pasó por una situación de aborto, porque sí te podías percatar que una vez que una persona había abortado y que estaba considerando nuevamente el aborto, pues algo había mal, estaba mal, algo estaba diciéndote que se tenía que hacer algo, ¿no? Porque no es natural, o sea, no es lo más común. O sea, si tú puedes ver a una persona que vivió una situación de aborto, sí puedes ver el dolor. Cuando tú eres empático, cuando te das permiso de no juzgar, cuando te das permiso de escuchar solamente, sin interrumpir, tratando de entender un poquito a lo mejor lo que esa persona está sintiendo, en ese momento conectas con la realidad. Y al conectar con esa realidad, puedes sentir tantito del dolor que esa persona te transmite y te compromete, te apela, te cuestiona. Y eso es lo que hicieron estas personas en mí. Claro, pasó el tiempo, la tesis y el pretexto de investigar y cómo sería una institución. Bueno, pues bueno, ya lo hicieron en Estados Unidos. ¿Cómo sería aquí en México? ¿Cómo sería aquí en México que por ahí de pues, 1993, 94, que estábamos hablando en esa época que estaba haciendo mi tesis, pues claro, no había ninguna señal de despenalización del aborto. En esa época pues se veía muy lejano lo que ya estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, pues yo decía, pues sí, no puede ser idéntico un proyecto Raquel aquí en México, tendría que haber algo diferente, ¿no? Tiene que ser algo muy discreto, un lugar en donde de verdad la persona se pueda sentir pues muy segura de que nadie la va a denunciar, pues de que hay opciones, ¿no? Entonces, pues ahí fue como a nivel diseño, o sea, empezar a decir, bueno, ¿y cómo sería esta institución? ¿Y cómo tendría que trabajar? Claro, tiene que haber muchas personas profesionales, tiene que haber psicólogos, probablemente psiquiatras, una cabeza, hay un directivo con mucha visión y con esa habilidad de captar fondos y, y bueno, sería muy bueno que también fuera una persona rica, porque pues solo la gente rica se dedica al altruismo, ¿no? O sea, todos esos paradigmas que uno se va topando y que, pues, que es parte también de tu propia ignorancia, ¿no? Y de tu ingenuidad y tu adolescencia, porque pues todavía estaba bastante adolescente en esa época, cuando empezaba la tesis, porque además en mi carrera nos invitaban a que la empezáramos un año antes de terminar, ¿no? Pues para que ya terminaras la carrera y ya tuvieras algo avanzadito, ¿no? Y que tuvieras ese acompañamiento. Y bueno, para no hacer el cuento largo y transmitirte a ti hoy que me escuchas un poquito más de qué hay, de qué hay detrás de estos 20 años que nos han acompañado. Eh, pues bueno, se da el examen profesional, igual, estamos en un terreno de ideas, de defender tu tesis, de defender tu idea, de decir es que otros ya investigaron y sí, sí hay efectos posaborto, sí, la vida cambia y la vida cambia de manera muy radical y puede pasar esto y puede pasar aquello. O sea, pues tú como cualquier sustentante, pues esa es tu chamba, ¿no? Y la idea de una institución que atendiera esta herida única, peculiar, pues también era pues muy inofensiva, ¿no? O sea, pues miren, aquí está un organigrama, este es el objetivo, el poder acompañar a alguien que a lo mejor nunca lo ha expresado, nunca ha entendido el por qué se siente mal, sino lo único que hizo fue reaccionar ante el miedo o la presión que sentía, porque sí me llegaban a transmitir muchas veces estas chicas que ya tenían historia de aborto y decían, es que la verdad, una niña me marcó muchísimo, me decía, es que en realidad yo no quería que mi bebé muriera. O sea, yo solo quería deshacerme de un problema, ¿no? Entonces, cuando tú das un paso en una dirección por miedo, por presión, por engaño, sin mucha información de lo que te vas a enfrentar, es muy probable que te equivoques, es muy probable que no estemos en el terreno de las decisiones, sino en el terreno de las reacciones, ¿no? Entonces, pues bueno, ofrecer a unos sinodales una idea de que, ay, pues
pues una institución sería muy bueno para nuestro país, ¿no? No se ha hecho nada en ese sentido. Claro, sí existen especialistas de salud mental que seguramente acompañan a personas con una depresión, con un estrés postraumático, con cosas que yo solamente sabía en la teoría, ¿no? Entonces, sin embargo, pues ya pasó, ¿no? Cuando pasa algo que le tenías tanto temor, ¿no? Como tu examen profesional, dices, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Pues ya pasó el miedo, ¿no? Uno de los sinodales me dice, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo conviertes en un libro? ¿Por qué no? En lugar de que se quede aquí en una biblioteca, ¿no? Pues que sea improductivo totalmente este trabajo, ¿por qué no lo haces un libro? Yo, ay, pues sí, tengo una cuñada que estudió literatura, sabe de esto, pues a lo mejor me puede orientar. Ya para entonces yo me había casado, tenía a mis dos primeros hijos y ya sabía, ya había experimentado un poco ya lo que era la maternidad. Y bueno, pues de alguna manera me pude contactar con una editorial. En la editorial me dijeron, pues adelante, claro, el título es innovador, eh, y después del aborto, ¿qué? ¿No? Hay que contestar esa pregunta, ¿no? Ahí estaba la propuesta de título y yo quería decir, es que no quiero nada más decir qué pasa, sino quisiera mostrar que ante esta realidad que ya viven muchas personas, pues puede haber una ventana de esperanza. Ese era el título, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, pero me tienes que asegurar que se va a vender, ¿no? Entonces, híjole, bueno, pues entonces a vincularnos con personas que trabajen en el tema de la vida, del respeto de la vida, de la dignidad del ser humano y todo eso. Ahí todavía seguía yo en el terreno de la ingenuidad, ¿no? O sea, todavía pues sí, sí, la verdad, bueno, sí, sí me gustaría que la gente conozca lo que yo ya he podido conocer un poquito más en la teoría, un poquito gracias a la gente que yo había podido escuchar en este lugar donde se le daban alternativas, ¿no? Pero ingenuamente, bueno, ya se podrán imaginar, pasó el tiempo, pasaron 2 años de proceso editorial, en el camino pierdo a mi tercer hijo. Fue terrible, esa experiencia fue entender un poquitito, y digo poquitito, porque no tenía ni idea lo que realmente experimentan en el fondo, en el centro de su corazón, las personas que consideraban el aborto, ¿no? El aborto inducido. Eh, en ese momento dije, qué libro ni qué nada, o sea, ahí quédate guardadito, lo dejé, no lo quería ni voltear a ver porque me empezaba yo a identificar incluso. Yo decía, es que yo también tengo pesadillas, es que yo también no quiero hablar del asunto, yo también quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar, e incluso tengo a mis otros 2 hijos, ¿no? Mucha gente que no sabemos cómo lidiar con una persona que ha perdido a un ser querido, lo primero que hacemos es decir, ah, ya, ya, mira, hombre, estás joven, ¿no? Ya va a pasar, no llores. Pues la gente muere, la gente nace, pues así es como el ciclo de la vida, ¿no? Como si con eso ya no te fueras a sentir mal. Y claro, te sientes muy mal porque también pareciera que la gente no quiere que le platiques de tu sentir, no quiere, no quiere verte llorar, no sabe cómo acompañarte, no sabe qué escuchar, piensa que lo que tienes que hacer es distraerte, ¿no? No hablar del asunto. Entonces todo esto me empezaba a interpelar muchísimo, ¿no? Finalmente se concluye el proceso editorial, el libro se publica y entonces, pues claro, ¿qué te dice un editorial? Pues hay que hablar del libro, ¿no? Hay que presentarlo, hay que hacer una presentación y un amigo me contactó con un amigo que tenía un programa de radio, era muy taquillero, era en la XCW. Los que nos escuchan ahorita quizá dirán, ay, ¿qué es eso de la radio, no? No era un podcast, no era, no era un programa en YouTube, ¿no? O sea, un programa en la radio que era muy bueno, pasaba todos los días en la XCW con Gerardo Canseco. Gerardo Canseco solía invitar a personas a su programa, abría el micrófono a llamadas, ¿no? Hablen y pregúntenle a quien está aquí, ¿no? Y ahí fue donde fue el frentazo de la realidad y el frentazo con mi ingenuidad de muchos años, ¿no? Empecé a hablar del libro, empecé a hablar de qué pasa después del aborto.
¿cómo te puedes sentir? Es probable que te sientas sola, es probable que tengas miedo, vergüenza, hablar de lo que viviste, porque lo primero que te da mucho temor es empezar a hablar y que empiecen a brotar las lágrimas y no sepas cómo detenerte, ¿no? Porque, porque pues quizá te da vergüenza reconocer que lo que hiciste, pues te dañó terriblemente, probablemente lleves a reconocer que también dañaste terriblemente a ese ser que venía dentro de ti, ¿no? Pues fíjense que empezaron a llamar personas una tras otra y empezaron a decir, es que Mari Carmen está hablando de mí. Una de ellas así lo dijo tal cual. Dice, es que seguramente ella me conoce porque está diciendo exactamente lo que yo he vivido, como yo me siento. Bueno, no, fue terrible. Yo decía, ¿qué le voy a decir? ¿Quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo? Yo estudié pedagogía, me interesa la orientación familiar, claro, colaboré varios años en esta institución, me gusta la orientación, pero no sé más, no sé más. Yo no sé de psicología, por supuesto, con qué autoridad, ¿no? Pero no llamó solo una, llamaron dos, tres, cuatro. Gerardo Canseco terminó el programa y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer otro y vamos a hacer otro, y fueron 4 programas seguidos. Y entonces la gente seguía hablando y yo decía, en la torre, ¿y qué voy a hacer ahora? Quién me creo, no? O sea, yo y mi gran boca, ¿en qué momento hablé? ¿En qué momento dije que sabía yo de esto? De verdad que solo sé que no sé nada, solo sé que hay otras personas que se dedican a atender a este dolor, pero yo no soy esa persona. Claro está que llegó un momento que dije, bueno, seguía yo siendo voluntaria del centro de ayuda donde se atendían a mujeres embarazadas y lo único que se me ocurrió fue darles el teléfono. Que pues yo voy los martes y los miércoles, ¿no? Entonces empezaron a llamar. Y sí, sí tenía como algunas ideas gracias a otra amiga que había traducido el manual del proyecto Raquel. Y hagan de cuenta que me lancé. O sea, yo y con mi responsabilidad, con mi ingenuidad, con mi incapacidad, y lo primero que hice fue decir, bueno, pues nos vemos tal día, tal hora. Y la primera que llegó fue Elenita. Elenita fue mi primer maestra en el año 2000, exactamente el 5 de abril. Escuché a Elenita. Elenita hace poquito reabrí su expediente. En esa época yo decía, es que era una mujer mayor, tenía canas, era una mujer mayor que hace 20 años habían pasado sus abortos, había abortado en 3 ocasiones. Y la verdad, yo no podía ni hablar. Yo lo único que hacía era escuchar porque entre el llanto y su historia, lo único que veía era ese dolor terrible que no había compartido. Me decía, es que yo estuve internada, incluso en esa época sí se acostumbraba que las personas con una depresión, con un cuadro difícil, cualquier cuadro difícil las internaban, incluso por mucho tiempo, estuvo internada hasta 3 años en un psiquiátrico. O sea, me iba contando su experiencia, había recurrido al aborto en 3 ocasiones y lo único que me decía es que no puedo olvidarlo. Yo les decía a los psiquiatras, ¿no? O sea, yo sí me separé, sí, mi esposo era alcohólico, pero también me practiqué 3 abortos, pero nunca hablé. O sea, me decían, ah, ok, sí, ok. Y entonces, ¿qué otra situación en su familia vivió? O sea, como que le cambiaban el tema. Entonces ella me decía, es que nunca lo he hablado, esta es la primera vez y claro, lo confesé varias veces en el confesionario y le dije al padre. Y la última vez que fui con el mismo padre me dijo, ¿sabes qué, Elenita? O sea, Dios ya te perdonó. Dios ya te perdonó, el problema es que tú no te perdonas. Y al compartirme, Elenita, eso, o sea, de verdad me abrió un panorama nuevo, completamente distinto. Entonces dije, vamos a platicar, vamos a abrir esta herida para ver la manera en cómo se puede ir sanando. Bueno, ahí empezó. Ahí empezó todo, hace 20 años. Después de Elenita llegó Vicky, después de Vicky llegó Paula, después llegó Tere. O sea, y empezaron a llegar más personas y lo único que yo hacía era escuchar, escuchar, escuchar. Claro, llegó un momento que llegó una chica que la verdad ni recuerdo su nombre porque ni podía escucharla, estaba totalmente devastada,
no supe qué hacer, no supe qué hacer. Y en ese momento, que ya era el segundo día, digamos, una amiga me dijo, oye, conozco una psiquiatra que le encantaría conocer tu idea, conocer el proyecto y ayudar. Dije, ya estuvo. Le hablé por teléfono y dije, mira, estoy recibiendo a esta persona, me está diciendo que tiene una presión en el pecho, tiene mucha angustia, tiene una ansiedad terrible, no sé qué hacer, ¿no? Y ahí entendí es que ya había empezado, que ese sueño que pensé que lo iba a realizar otra persona, lo tenía que empezar a construir con esas herramientas, nada más que tenía claro que tenía que ser muy, muy responsable, que no le podía ofrecer a la gente algo que yo no iba a poder dar, ¿no? Entonces, en ese momento, Malú, María Luisa Cárdenas Rioseco, eh, la primer psiquiatra, mi primer voluntaria, fue la primera que se incorporó al equipo, ¿no? Lo digo porque además, hoy hace unos cuantos días partió al cielo. Ella fue la primer profesional, la primer especialista de salud mental que se incorporó al equipo de Irma. Así, así empezó Irma, con, con ella que le hablaba y la buscaba cada vez que no sabía qué hacer. Al poco tiempo llegó una chica que había estudiado ciencias para la familia, que sabía también un poquito de orientación. Al poco tiempo, una, una chica que estaba terminando la carrera de psicología. Al poco tiempo, una amiga que había terminado de estudiar tanatología. Entonces, bueno, se me empezó a abrir el panorama. Dije, pues sí, aquí estamos, pero es increíble lo que te lleva un poco, mucho de inconsciencia, mucha ingenuidad, mucho deseo sí de ayudar y, y, y empezar a aplicar un consejo que mi papá me daba y me decía, siempre rodéate de gente más abusada que tú, ¿no? De gente muy preparada, gente que tengas mucho que aprenderle, ¿no? Y así fue, así empezó Irma hace 20 años y es hoy de lo que te vengo a platicar que en los primeros años nos dimos cuenta que efectivamente la vida de cualquier ser humano es valiosa, independientemente si ese valor es reconocido o no reconocido por los que están alrededor suyo. Un aborto provocado es un dolor único, es algo muy difícil de procesar porque intervino parte de tu voluntad, ¿no? Porque de alguna manera tú dijiste en algún momento, sí, hágase, ¿no? Sin embargo, fuimos entendiendo en los primeros 4 años que cualquier hijo en el vientre de la madre que llega a morir, que no llega a nacer, pues es una pérdida valiosa. Hay abortos espontáneos que también no son reconocidos como pérdidas valiosas. Entonces, así fue como poco a poco empezamos a identificar que teníamos que construir un espacio que sí fuera confidencial, que sí fuera libre de juicio, que sí fuera profesional, pero que fuera un espacio muy abierto a cualquier tipo de herida en etapa gestacional. Entonces, poco a poco entendimos que estábamos en el terreno de las pérdidas gestacionales, que no estábamos en el terreno de los católicos, los no católicos, los religiosos, los no religiosos, para entender que existe una herida después de cualquier aborto, en cualquier circunstancia, en una circunstancia de violación, en una circunstancia de un problema de salud que se vive en la etapa gestacional, un problema a nivel extrauterino, ¿no? O bien una pérdida natural, una pérdida en el primer trimestre del embarazo, en el segundo trimestre, unas horas antes del nacimiento. O sea, empezamos a entender que no podíamos tener un dolorímetro, así que dijera, a ver, esto sí es dolor, esto no es dolor. El bebé de 2 semanas un día sí es bebé, de 12, menos de 12 semanas no, no hay vida humana. O sea, empezamos a entender que no podíamos relativizar ni el dolor ni el valor de la vida. Y así fuimos construyendo Irma, así fuimos construyendo
esta institución de la que te quiero platicar un poquito más. Te voy a compartir en estas imágenes lo que, lo que fue construyendo y cómo se le fue dando forma poco a poco, de verdad muy poco a poco, porque en el camino fui nuevamente mamá, al día de hoy tengo 6 hijos, entonces podrán imaginar que pues, fue un camino lento en donde fuimos incorporando a diferentes personas, diferentes especialistas, conseguir donativos, bueno, ir construyendo una organización social no es nada fácil. Entonces, Irma es esto, o sea, este lema chiquito que le pusimos aquí de comprender para fortalecer era justo parte de la misión. Queríamos acompañar terapéuticamente a quien no podía comprender esto que es inexplicable, ¿no? La muerte de un hijo. La muerte de un hijo que te provoca dolor aun cuando no lo conociste, aun cuando no lo viste a los ojos, aun cuando no supiste que era hombre o mujer, aun cuando no lo cargaste. O sea, mucha gente vive con el paradigma de que pues, aquello que no conociste, pues no duele, pues no existió, no vale. Todo lo contrario, esa angustia, ese dolor de decir, "¿Y cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido yo de mamá? ¿Cómo hubiera sido yo de papá?" Porque también los papás sufren y viven un duelo, ¿no? Porque es una pérdida, porque en algún momento de tu vida llegas a comprender que estamos hablando de alguien que no nació, de alguien que murió y que se esperaba que viviera, ¿no? Cuando hay un embarazo, lo primero que esperas es que haya un nacimiento, ¿no? Los que estamos alrededor estamos esperando esa fecha, ¿no? Porque es lo esperado, es lo natural, ¿no? Entonces, de ahí nuestro lema, comprender esa herida poco comprensible para fortalecer, ¿no? Siempre que hay una muerte, esa muerte, la vivencia de ese duelo, te puede fortalecer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer? Era ofrecer una esperanza para quien ha perdido un bebé antes del nacimiento. ¿Y cómo ofrecerla? ¿No? Pues de una manera comprometida, o sea, no nada más dando palmaditas y decirle, sí, sí puedes, ¿no? Ya va a pasar, eres joven, tú puedes salir adelante, ¿no? Sino teníamos que ofrecer algo más, ¿no? Porque logramos a comprender esto, porque cuando un bebé no llega a nacer, en cualquier circunstancia, muere una parte de la madre. Así te sientes. O sea, muere un pedacito de ti, muere esa esperanza, muere la expectativa, muere pues el que no hay un rostro, ¿no? Este dibujo muestra precisamente lo que sintió una de las primeras personas que se acercó a Irma y nos compartió su vida, nos confió lo más íntimo que tenía ahí y lo trataba de plasmar en imágenes. Y justo así, esta imagen, sin rostro el bebé, pero sin rostro también ella, porque decía, es que mi identidad se fue. O sea, ¿quién soy yo? O sea, ya no soy mamá. O sea, y en realidad eres una mamá, sí, pero una mamá que perdió a un hijo que debió nacer, un hijo eh, que los que estaban alrededor mío debieron acompañarme, ¿no? Que yo quizá pude haber expresado esta necesidad o no la supe expresar, o sea, la circunstancia que sea, ¿no? Entonces, a lo largo de estos años, pues hemos ido construyendo y hemos ido puliendo, así como cuando pules ese diamante, ¿no? Cuando tú ves un pedazo de carbón, jamás te imaginas que allá adentro viene escondidito y va a haber un diamante, ¿no? Pues así hemos ido puliendo a nuestra Irma. Irma, que significa mujer fuerte. Nuestro símbolo del tulipán, lo que quisimos representar es surgir en la adversidad. Y el tulipán es el mejor ejemplo. Díganme si no es una flor hermosa, es una flor, aparte que toma una cantidad de colores impresionantes que se da allá en los países nórdicos y que tú sabes que allá hace mucho frío. Y cómo siempre que nos imaginamos un clima muy frío o muy caliente, no te imaginas la belleza de una flor, ¿no? Entonces, ¿cómo un tulipán puede surgir en lo frío de esos países y cómo puede ser tan hermosa y a la vez tan delicada? Entonces, ahí fuimos viendo que en el tulipán teníamos que reflejar
ese modo de ser como institución, como personas. Y es también parte de lo que quiero compartirte hoy. O sea, hoy que estamos en un aislamiento social por, por una contingencia sanitaria, nos podemos dar cuenta de lo frágiles que somos, ¿no? Y que las adversidades, pues sí, no las buscamos, no nos gustan, muchas veces les damos la vuelta, pero que sí podemos surgir en esas adversidades. A veces, si no fuera gracias a las adversidades, a las crisis, no hubiera creatividad, no habría emprendedores, ¿no? Y sí, justo el que tú puedas escuchar a una persona que tiene dolor, es reconocer en ella su humanidad, y el que esa persona pida ayuda, habla de una persona honesta, habla de una persona fuerte. Por eso dijimos, claro, Irma, mujer fuerte. Una mujer fuerte es aquella que es capaz de reconocer eso que le lastima, ese error quizá que cometió, o bien eso que vivió, porque los dolores no solo vienen de nuestros errores, sino también de circunstancias que pasan, ¿no? Hay veces que pues, surgen los accidentes y la gente muere y la gente se contagia, y, ¿no? Entonces, por eso vimos que teníamos que darle la misma oportunidad a cualquier padre, a cualquier madre que haya perdido un hijo antes del nacimiento. Claro está, cada uno necesita su espacio, cada uno necesita un acompañamiento único, un respeto muy particular, ¿no? Merecen ser atendidos en lo individual, porque son personas individuales con historias únicas. Entonces, sí entendimos que teníamos que abrir, Irma, a este espacio de respeto en todo el sentido de la palabra. Un espacio que respete su herida como se haya dado. Si ella tuvo parte de responsabilidad o no tuvo parte de responsabilidad. Si esa herida fue resultado de un accidente, de una imprudencia, de un acto de violencia, de lo que sea, porque ella como persona vale. Su hijo como persona que ya no está, que ya no tiene vida, vale y merece ser reconocido y merece que se elabore un duelo por esa persona. Entonces, así fuimos construyéndonos y decidimos atender psicológicamente, decidimos capacitar a otros especialistas. Les quiero compartir algo que me dijo Malú, nuestra psiquiatra, muy al principio. Ella me dice, es que honestamente yo he dirigido psiquiátricos, he atendido una cantidad impresionante de pacientes. Yo soy una mujer católica y la verdad, jamás le di importancia a, a la historia de aborto de una persona. Sí llegaron a compartirme pacientes en muchas ocasiones eh, que habían recurrido al aborto, que habían perdido un hijo, pero la verdad siempre consideré que era un tema que teníamos que darle la vuelta, porque pues es parte de la vida, ¿no? Toda la vida ha muerto gente, ¿no? Y eso no tiene por qué ser una condición especial. No saben cómo esa franqueza de Malú, cómo esa honestidad también me abrió mucho los ojos. Y es que no cabe duda, hay muchos especialistas de la salud mental allá afuera que quizá no saben cómo acompañar a quien está viviendo una situación así. Tenemos que capacitarnos, tenemos que especializarnos y tenemos que pasar la estafeta, ¿no? Y ahí está este hacer de Irma, atender psicológicamente, capacitar, formar a las nuevas generaciones para prevenir también conductas de riesgo, para prevenir situaciones que puedan dejarlos en total vulnerabilidad y ante una creencia de que esto no tiene por qué atenderse o no tiene por qué voltearse a ver como algo importante, como un tema de salud mental. Eh, Estudiamos como institución, investigamos, nos hemos ido formando todo este tiempo, documentamos todo lo que vamos aprendiendo, mm, acompañamos a nuestros pacientes a medir cómo son sus cambios en sus conductas, qué hay, cómo es su herida, ¿no? ¿Qué tiene en común su herida con la de otras personas? Entonces nos apoyamos en instrumentos para identificar si estamos ante
una vivencia de un duelo patológico, un duelo no elaborado, un duelo callado, si estamos ante la presencia de una persona que está viviendo depresión o depresión mayor, ¿no? O una depresión leve, o estamos frente a una persona que está viviendo un trauma por estrés postraumático, ¿no? El estrés postraumático es una condición de- que te lleva a sentirte muy vulnerable. O sea, quizá me explico mejor si traigo a la memoria de muchos de los que estamos aquí el último terremoto, el que vivimos hace 2 años ya, el que vivimos un 19 de septiembre nuevamente. O sea, a mí me tocó vivir los dos. Me tocó vivir el del 85 y me tocó vivir este último. Entonces, si lo viviste, podrás darme la razón y podrás ayudarme a identificar en ti algunos rasgos de ese trauma. Quizás sentiste que el edificio se te caía encima. Quizá viste un edificio que se cayera. Quizá te tocó a alguien cercano que falleciera. O quizás sentiste que tú podías morir en ese evento, ¿no? Eso es el estrés postraumático. Lo pudiste haber vivido las primeras semanas de una manera aguda, ¿no? ¿Por qué? Porque estás como muy sensible, estabas escuchando constantemente noticias, ¿no? Las compartía todo el mundo en las redes sociales, entonces a eso se le llama estrés agudo. Pero si sigue por más tiempo, un mes, quizá 2, 3 meses, ya podemos hablar de un estrés postraumático. Y un estrés postraumático es precisamente el que se experimenta cuando tu vida corrió peligro, cuando la vida de alguien más corrió peligro, o cuando la vida de alguien más se perdió, ¿no? Entonces, quizá estuvo en juego tu integridad física, tu salud, ¿no? Entonces, ahí estamos ante la presencia de un estrés postraumático. Alguien murió, hubo presencia de sangre, fue algo muy, muy violento, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un estrés postraumático. Sí hay efectos posaborto, sí hay efectos posaborto en cualquier escenario, en cualquier historia. Claro, con mayor, menor intensidad. Las personas, ninguna somos iguales, nuestras historias, ninguna es igual, les he platicado. Elenita fue una historia de 3 abortos. Ella vivió violencia, vivió en un psiquiátrico, cayó muchos, muchos años esto. Les empecé a decir que era viejita y cuando encontré su expediente hace unos pocos años, me di cuenta que tenía la misma edad que yo tengo ahorita, ¿no? Claro, tenía canas, ¿no? Pero yo me las pinto. Este, y es impresionante ver cómo se puede tener tanto en común una Elenita con una Tere del día de hoy, o una Rocío, o un Alberto, ¿no? Pueden todos experimentar esta sensación de soledad, de que no pueden hablarlo, que nadie lo puede comprender, ¿no? Y precisamente por eso surge Irma. Te va a pasar un video de 1 minuto, justo, para que conozcas un poquito lo que trato de decir. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos hecho sentir mal a nuestras mujeres frente a su propia maternidad. Las hemos hecho sentir culpables, irresponsables, avergonzadas, cuando se les ocurre embarazarse a un tiempo distinto del que yo creo o del que la sociedad cree que es lo ideal, después de haber hecho una carrera, 2 carreras, después de haber construido no sé qué cosa. eh, y hemos hecho sentir mal a la mujer frente a su maternidad. Hemos devaluado mucho esa imagen y muchas veces hemos sido imprudentes al no aceptar esa maternidad y a dar ideas, ¿no? Y al decir, ¿cómo? ¿Otra vez embarazada? ¿Por qué? ¡Qué barbaridad! Pues ya tienes uno, ¿no? Bueno, imagínense yo, ¿no? Tengo 6. Entonces, cada nuevo embarazo, más de una persona dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Entonces, ¿cuántas veces con esas expresiones podemos darle la última empujada a la persona que estaba temerosa de enfrentar esa nueva maternidad, ¿no? Entonces, ahí está un poco el por qué iniciamos Irma hace 20 años.
Hoy, no, digo, nos hemos ido transformando porque encontramos que sí hay un después. Esta sensación de vacío, esta Abril justo dibujaba en esto, en esta imagen que tú ahora ves, una cuna vacía, eh, un lugar oscuro, ¿no? Dices que así se siente esa soledad, así me pongo en esa posición, ¿no? Como cuando estoy triste, suelo ponerme en esa posición, ¿a poco no? Y sigue sin mostrar un rostro. Decía, es que no me veo con derecho ni siquiera a lamentarme, porque yo sí recurrí al aborto, porque yo sí acepté que me lo practicaran, ¿no? Entonces, sí hemos podido ver a lo largo de todos estos años que hay toda esta serie de circunstancias. Es muy común encontrar esa sensación de vacío, es muy común encontrar enojo. Nos enojamos ante lo que no entendemos, ante lo que no sabemos expresar. Quizá nos queremos mostrar como mujeres maduras, muy empoderadas, ¿no? Que no mostramos sentimientos, porque el que muestra sentimientos seguramente es débil, ¿no? Entonces, manifiesto con enojo lo que no puedo manifestar con tristeza. O bien, sí, manifiesto tristeza, ¿no? Y lo más fuerte aquí es llegar a la desesperanza. Muchas de nuestras pacientes, cuando ya llegan buscando a Irma, lo primero que nos dicen es que perdí toda esperanza. Llegué a pensar que mi vida no tenía sentido por lo que hice o por lo que estoy viviendo. Algo habré hecho por lo que me estoy mereciendo el no ser madre de un hijo vivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, alrededor de una maternidad, de una paternidad que se pierde, encontramos todo esto. Encontramos violencia, encontramos discriminación, encontramos discriminación. ¿Cómo discriminación? Sí, discriminación cuando alguien te dice, tú no tienes por qué sentirte mal, no tienes por qué llorar. O sea, como si no tuvieras derecho al duelo, ¿no? No hay derecho al duelo si tú recurriste al aborto. Pero si tú perdiste un bebé de manera natural, tu duelo no existe, ¿no? Porque pues, es algo que ha sucedido siempre. Mi mamá perdió bebés y ahí está, tuvo otros hijos y no pasó nada. Fíjense, qué discriminación, ¿no? Qué discriminación en cualquiera de los dos escenarios. Uno no tiene derecho al duelo y otro no tiene duelo, ¿no? Y son creencias que nos van marcando, que las vamos aceptando, que las vamos incorporando a nuestro sistema, ¿no? A nuestra manera de pensar, a nuestra manera de actuar. Y dejamos a la persona en soledad. La abandonamos con su dolor, con su tristeza, con su depresión, con su necesidad, ¿no? Hay mucho silencio. Entonces, todo esto está alrededor. Y lo que pasa es que muchas veces no se ven a simple vista todos estos efectos, porque pues sí puede haber un alivio momentáneo, sobre todo cuando estamos hablando de aborto provocado, porque quizá había tanta crisis, tanta preocupación, tanta presión, que cuando ya pasó todo, sí experimentas alivio, aunque no entiendes lo que haya pasado. Se paralizan de algún modo tus emociones, llegas a tratas de no tocar la herida, porque si la tocas la reconoces y dices, sí, cierto, sí existe, ¿no? Y hay mucho temor, hay mucha vergüenza, hay pena, ¿no? Y hay mucho, mucho silencio alrededor del aborto, hay mucho silencio. Entonces, hay muchas cosas que hemos podido constatar y aprender en estos años. Cuando estamos hablando de aborto provocado, muchas veces estamos hablando de una pareja que presionó o abandonó, ¿no? No es lo que llegamos a pensar muchas veces por lo que se da el aborto, ¿no? Eh, las razones que pesan para optar por el aborto. Entonces, hoy te puedo platicar y contar mucho de esta experiencia que a mí me ha hecho que mi corazón crezca. Y hoy que estamos en esta etapa difícil, ¿no? En donde el mundo nos estamos uniendo, yo creo que tenemos que decir esto, ¿no? No estás sola, no estás solo. Esto es algo que tenemos que transmitir, crear esta cultura de respeto, de acompañamiento, de reconocimiento de las heridas de los demás como únicas. No tenemos derecho a cuestionar
las heridas emocionales de los demás, pero sí tenemos obligación de respetar, de acompañar, de dar alternativas. Si tú no las puedes proveer, busca a quien lo provea, ¿no? Ahorita ese también es mi mensaje en esta etapa que algunos se pueden sentir solos, que no saben comunicar sus emociones, su experiencia, que no saben cómo pedir ayuda, ¿no? Todo eso es lo que hemos aprendido en estos 20 años de Irma. Hemos aprendido a ser menos jueces, a, ser, a prepararnos más, a decidirnos por acompañar, a ser altruistas, ser solidarios. No todo el mundo tiene todos los recursos para encontrar la ayuda, ¿no? No todo el mundo tiene la posibilidad de invertir en una ayuda terapéutica. No todo el mundo tiene la cultura de reconocer que acudir a terapia no es porque sea el último remedio, porque estás loco, sino porque estás tan cuerdo y eres tan honesto contigo mismo que reconoces tus propias heridas y pides ayuda. Ahí está esa valentía que te invito hoy a construir, de reconocerte vulnerable. Eso es un alivio muy grande, el reconocer que no eres perfecto, el reconocer que tú, yo, en las mismas circunstancias podemos cometer los mismos errores, el reconocer tus propios dolores. O sea, no hay actos de mayor valentía que esos. Eso es lo que hoy te puedo compartir, que me ha enseñado Irma, te puedo compartir que es parte de esa cultura que todos podemos construir, ¿no? De reconocimiento, de ayuda, de solidaridad, de empatía, de escucha, ¿no? Antes de juzgar, antes de lanzarnos a dar una sentencia, ¿no? Mejor voltear a ver, ofrecer alternativas y estar juntos, ¿no? Te agradezco mucho, mucho el escuchar, el, el abrirte a conocer algo distinto, ¿no? Nuestra institución sí la consideramos que hace algo que no muchos hacen, tristemente, porque sí quisiéramos que hubiera más personas que conocieran lo que hemos podido conocer, de lo que hemos podido aprender. Entonces, vamos a pasar la voz, ¿no? Vamos a pasar la voz del valor de la vida, de toda vida humana, y más en esta época en que nos sentimos tan vulnerables. Pero, pero eso también nos va a dar la posibilidad de ser más fuertes y reconocer esa dignidad que tenemos todos en cualquier etapa de la vida, ¿no? Valemos desde que estamos en esa vida intrauterina, valemos hasta el último aliento que da ese viejecito de 90 y tantos años, ¿no? Muchas gracias. Estoy en las redes sociales que te compartiremos. Estoy como Irma, como institución, pero somos muchos ya, muchos especialistas, un equipo multidisciplinario que estamos para servirte, para acompañarte. Y si experimentaste una herida de esta naturaleza, cualquiera que haya sido, si eres un especialista en salud mental, estamos para compartirte nuestro hacer. Y bueno, muchísimas gracias con participación.